El 2 de mayo de 1808, el pueblo de Madrid dijo «¡Basta!». Ante la marcha de las tropas francesas hacia posiciones estratégicas, los ciudadanos tomaron la decisión de luchar. Las noticias de que se llevaban al infante Francisco de Paula hacia Bayona encendieron la mecha de la revuelta. No era un enfrentamiento igualitario. El ejército francés, disciplinado y superior en número, se enfrentó a una multitud armada con cuchillos, herramientas de trabajo y pura determinación. Pero ese día, en cada esquina de Madrid, en cada grito de libertad, nacía la resistencia. La lucha fue feroz pero corta. Las tropas francesas comandadas por Murat respondieron con una represión despiadada. Al día siguiente, el 3 de mayo, la venganza no se hizo esperar. Cientos de madrileños fueron ejecutados en represalia, un acto de brutalidad que buscaba silenciar al pueblo. Sin embargo, el mensaje que dejó aquel día no pudo ser más claro. España no se rendiría fácilmente ante el invasor. El espíritu de aquellos días encendió la llama de la Guerra de Independencia, un conflicto que cambiaría para siempre la historia de España. A principios del siglo XIX, España atravesaba una de sus mayores crisis internas. Carlos el IV estaba en el trono, pero la figura realmente poderosa era Manuel Godoy, su valido. Este hombre, amado por unos y odiado por muchos, había tomado decisiones que debilitaban al país. España, aliada de Francia tras el Tratado de Fontainebleau, se encontraba atrapada entre las ambiciones de Napoleón y el descontento de su propio pueblo. Este tratado permitió a las tropas francesas atravesar España para invadir Portugal. Sin embargo, Napoleón tenía otros planes. Su verdadero objetivo, ocupar España y colocar a su hermano José Bonaparte en el trono. Para colmo, la crisis dinástica se agravó con el llamado Motín de Aranjuez en 1808. Carlos IV abdicó a favor de su hijo Fernando VII, pero la incertidumbre reinaba. Napoleón aprovechó la confusión y convocó a ambos a Bayona, donde obligó a la familia real a ceder la corona. Con la familia real española apartada y un monarca extranjero en el trono, el pueblo español despertó. En las ciudades y aldeas, el rumor de traición se extendía como un incendio. La indignación popular era incontrolable y el conflicto estaba a punto de estallar. Así comenzó la Guerra de Independencia Española, un enfrentamiento marcado no solo por el conflicto militar entre ejércitos, sino por la resistencia de un pueblo decidido a recuperar su soberanía. Una guerra que no solo cambiaría el destino de España, sino también el de Europa. Tras el levantamiento de Madrid, la resistencia se extendió por toda España. Fue una guerra sin precedentes. Soldados profesionales, campesinos e incluso mujeres se unieron en una lucha desigual contra el ejército francés. En julio de 1808, los españoles lograron su primera gran victoria en la batalla de Bailén. Las tropas de Napoleón, consideradas invencibles, fueron derrotadas por primera vez. Esta victoria encendió la chispa de esperanza en toda Europa, demostrando que la resistencia no era en vano. Las guerrillas, pequeños grupos de combatientes, fueron clave en la estrategia española. Estas tácticas de desgaste, que incluían emboscadas, sabotajes y ataques rápidos, se convirtieron en una pesadilla para las tropas francesas, quienes nunca pudieron controlar completamente el territorio. Las ciudades también se convirtieron en epicentros de resistencia. Zaragoza, bajo el liderazgo de Palafox, resistió heroicamente en 2 sitios devastadores. A pesar de la destrucción y las terribles condiciones, la ciudad demostró que el espíritu de lucha de los españoles era inquebrantable. Además, Girona se destacó por su resistencia feroz, soportando un asedio de más de 7 meses. Historias de heroísmo, como la del alcalde Álvarez de Castro, muestran cómo cada rincón de España se convirtió en un bastión de lucha por la libertad. Esta combinación de victorias estratégicas, heroísmo individual y tácticas guerrilleras inspiró a otros países ocupados por Napoleón. El mensaje era claro: incluso el ejército más poderoso del mundo podía ser derrotado por la voluntad y la determinación de un pueblo unido. La Guerra de Independencia Española no fue solo un conflicto local, fue un golpe al prestigio de Napoleón, que vio cómo su sueño de dominar Europa se tambaleaba.
La resistencia española no solo agotó los recursos franceses, sino que también mostró al resto de Europa que el poder de Napoleón no era invencible. Este conflicto también tuvo profundas consecuencias en el escenario global. España se convertía en un símbolo de resistencia, inspirando a otras naciones bajo ocupación o amenaza a cuestionar el dominio imperial. En América Latina, la situación era aún más compleja. Mientras España luchaba por su independencia, sus colonias comenzaron a cuestionar su lealtad a la corona. La debilidad de la metrópoli, sumada a las ideas de libertad y autodeterminación que llegaban desde Europa y Norteamérica, alimentó el fervor revolucionario en el continente americano. Figuras como Simón Bolívar y José de San Martín comenzaron a forjar movimientos que cambiarían el destino del hemisferio. La guerra en España no solo erosionó el control de la monarquía sobre sus territorios ultramarinos, sino que sembró las semillas de un nuevo orden en América Latina. Así, este conflicto marcó el inicio de un proceso que culminaría con la independencia de gran parte del continente. La guerra dejó profundas cicatrices, un país devastado, pero también más unido en su identidad. Entre el dolor y la resistencia surgió una España que se reconocía a sí misma como una nación forjada en la adversidad. En 1812, mientras el conflicto aún ardía, se promulgó en Cádiz la primera Constitución española, conocida como la Pepa. Este documento no solo fue un acto de valentía, sino también un manifiesto del anhelo de justicia, igualdad y libertad que habitaba en el corazón de los españoles. La Pepa estableció principios revolucionarios para la época: la soberanía nacional, la igualdad ante la ley, la libertad de prensa y la abolición de ciertos privilegios feudales. Fue un mensaje claro no solo a los ciudadanos de España, sino al mundo entero, de que un nuevo horizonte era posible. En su esencia, este documento buscaba reconciliar la tradición con la modernidad, construyendo una base sólida para un futuro más justo. La Pepa no solo representó un hito en la historia de España, sino que su influencia trascendió fronteras. En América Latina, las ideas recogidas en este texto se convirtieron en una inspiración para los movimientos independentistas, que comenzaron a imaginar la posibilidad de emanciparse del dominio colonial. Así, España, al mismo tiempo que luchaba por su libertad, se convertía en un ejemplo para otros pueblos que soñaban con su propia independencia. Pero no todo fue idealismo. La guerra contra Napoleón dejó profundas heridas en el territorio español. Pueblos enteros fueron arrasados, las ciudades quedaron en ruinas y miles de vidas se perdieron. Sin embargo, de esas cenizas emergió una conciencia colectiva. La resistencia no solo fue militar, sino también cultural y espiritual. Desde el pueblo más humilde hasta los líderes políticos y militares, todos entendieron que la supervivencia de España como nación requería sacrificios compartidos. Con el tiempo, la Constitución de 1812 se convirtió en un símbolo. Aunque su vigencia fue efímera, su legado perduró. Representó un primer paso hacia la construcción de una España moderna, en la que los derechos individuales y las libertades comenzaban a ocupar un lugar central en la sociedad. Su influencia se reflejaría décadas más tarde en las futuras constituciones del país. 1808 y los años que le siguieron nos dejaron una lección invaluable. La libertad no se concede, se conquista, y esa conquista, aunque dolorosa, es el motor que transforma a las sociedades. Hoy, al mirar atrás, comprendemos que las dificultades de esa época fueron la semilla de un nuevo comienzo. España cambió para siempre y su historia quedó marcada por la valentía y la unión de su gente. El espíritu de resistencia que nació en 1808 sigue vivo. Cada año recordamos con orgullo a quienes lucharon no solo por su libertad, sino por el sueño de una España mejor. Y mientras celebramos su legado, renovamos nuestro compromiso de construir una nación en la que los valores de justicia, igualdad y solidaridad sigan siendo nuestro mayor patrimonio.